Mi nombre es Raúl Hernández, soy químico, catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas y la Escuela de Formación de Profesores de Nivel Medio, EPEM, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta oportunidad haremos una revisión de las reglas fundamentales de la nomenclatura inorgánica. Iniciamos. Vamos al índice de nuestra clase. Iniciaremos estudiando cómo se constituyen las fórmulas. Miraremos los sistemas de nomenclatura, compuestos binarios, compuestos ternarios y compuestos cuaternarios. La nomenclatura química contiene las reglas que nos permiten asignar un nombre a cada sustancia química. Su objetivo es identificar inequívocamente a una sustancia en particular. La nomenclatura sistemática que se usará en esta presentación fue desarrollada por una organización química llamada Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés IUPAC. Estas siglas en inglés son bastante utilizadas, aunque eventualmente también podríamos encontrar estas siglas en español y serían WICPA. En algunos casos se recomendará el uso de otros sistemas de nomenclatura, ya que se ha generalizado mucho su uso y ha sido algo que no se ha podido erradicar completamente. A pesar de que las reglas propuestas por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada se podría decir que están en un nivel superior, muchas veces el uso común de cierta forma pues se ha generalizado tanto que será preferible nombrar algunos compuestos por los sistemas antiguos. Vamos a iniciar para poder comprender cómo se constituyen las fórmulas con lo que es la clasificación de los elementos. Estos se clasifican en metales, que se encuentran a la izquierda y en el centro de la tabla periódica, no metales, que están en el extremo del lado derecho. Aquí encontramos entonces una tabla periódica y vamos observando que tiene esta línea divisoria en forma de escalera ubicada en esta posición. Entonces en la siguiente tabla se da una distribución de los elementos en estas dos categorías fundamentales. Obsérvese la línea diagonal escalonada que divide aproximadamente la tabla en elementos metálicos y no metálicos. Insistimos en que los elementos no metálicos, los no metales, se ubican del lado derecho, esta región verde que ustedes observan acá. Y los elementos metálicos los vamos a ubicar hacia el lado izquierdo. Esto va a ser importantísimo en el momento en el que constituyamos las fórmulas. Empezamos con el cloruro de sodio. Observamos que la parte positiva se ubica del lado izquierdo y la parte negativa del lado derecho. Esto va a ser la tendencia normal. Aunque encontremos uno que otro ejemplo, tengamos uno que otro compuesto
en donde la parte positiva se escriba del lado derecho, pero esto no es muy común. Vamos a un segundo ejemplo. De nuevo encontramos el ion amonio, lo vamos a ir identificando desde ya con este nombre. Este diremos que es un ion poliatómico. Un ion poliatómico está constituido por átomos diferentes, en este caso nitrógeno e hidrógeno. La combinación de los 4 hidrógenos con el nitrógeno nos va a dar una carga positiva. Esto recibe entonces el nombre de catión. Y el yodo tiene una carga negativa. Otro ejemplo, el sulfato de potasio, en donde observamos el potasio como ion positivo y el sulfato será el ion negativo. Ya posteriormente miraremos que la carga del ion sulfato va a tener un valor de -2, pero ahorita nada más estamos haciendo énfasis en que la parte positiva la vamos a tener del lado izquierdo y la parte negativa del lado derecho. El sulfato entonces, como ion negativo, se le da el nombre de anión. Entonces, a manera de resumen, el positivo es catión y el negativo es un anión. Para poder entender entonces cómo se van constituyendo las fórmulas, es importante considerar lo que son los números de oxidación. Van a haber algunas reglas. Diremos que todo elemento en su estado natural o no combinado con ningún otro elemento va a tener un estado de oxidación, un número de oxidación igual a 0. Por ejemplo, el caso del nitrógeno. A pesar de que constituye lo que denominamos como una molécula diatómica, el nitrógeno tiene un estado de oxidación de 0, así existe en su forma natural. El hierro también tiene un estado de oxidación de 0, porque no se ha combinado con nadie. Los elementos del grupo 1 van a tener un estado o número de oxidación de +1. Por ejemplo, el caso del óxido de sodio. El sodio es +1. Y todos los elementos del grupo 1 tendrán un estado de oxidación de +1. Ya con la práctica de la nomenclatura, iremos como que memorizando cuáles son los elementos del grupo 1, que es muy frecuente encontrarlos en las diferentes fórmulas. Los elementos del grupo 2 tienen un número de oxidación de +2, por ejemplo, cloruro de calcio. Los elementos del grupo 3 tienen un número de oxidación de +3, por ejemplo, el aluminio en el cloruro de aluminio. También vamos a tener grupos de elementos que tienen un valor negativo en su número de oxidación. Los elementos del grupo 4 van a tener un valor negativo de -4, aunque pudiesen tener en algunos casos también un número de oxidación positivo, pero en este momento haremos énfasis particularmente en los números de oxidación negativos. Los elementos del grupo 5 van a tener un número de oxidación de -3, los del 6 -2, y los elementos del grupo 7 tendrán un número de oxidación negativo de -. Sobre la escritura de la carga eléctrica. No existe uniformidad en cuanto a la forma de expresar la carga de un ion. Entonces, por ejemplo, algunos autores escriben magnesio con doble más, carbonato con 2 rayitas que indica que es -2, magnesio 2 más, carbonato 2 menos, magnesio +2 o carbonato -2. Las diferentes formas entonces son equivalentes. Vamos a ver
una situación importante para poder nombrar y aplicar las reglas de nomenclatura. Es importante entender cómo están constituidas las fórmulas en cuanto a sus cargas eléctricas. Vamos a observar acá que hay una regla importante que dice que la suma algebraica de las cargas eléctricas en un compuesto que no es un ion, es decir, que no tiene carga eléctrica, que no es un ion, porque hay iones positivos y iones negativos, de acuerdo a lo que acabamos de observar. Cuando el compuesto entonces es neutro, la suma algebraica de las cargas eléctricas es igual a 0. En esta fórmula vamos a aprender que tenemos el hidrógeno con una carga más 1. Esta la vamos a ir reteniendo de memoria. Es muy frecuente encontrar el hidrógeno y que por lo tanto tenga carga de más 1. Eventualmente podríamos encontrar algunos compuestos en donde el hidrógeno tenga otra carga, por ejemplo menos 1, el caso de los hidruros. El oxígeno y todos los elementos del grupo 6 acabamos de indicar que cuando son negativos van a tener un estado de oxidación de menos 2. Entonces vamos a utilizar acá los valores de los subíndices. Por ejemplo, el 3 es un subíndice, el nitrógeno tiene un subíndice de 1, el hidrógeno tiene un subíndice de 1. Se dice que en las fórmulas el subíndice 1 no se pone, se sobreentiende. Entonces, vamos a ver cuál es la carga total debida al hidrógeno. Multiplicamos el 1 que está sobreentendido por más 1, esto es más 1. Luego nos vamos al oxígeno, tiene un subíndice 3, multiplicamos por menos 2, esto es menos 6. Entonces llevaríamos más 1 y menos 6. Un punto crucial para la nomenclatura será establecer el número de oxidación del elemento central. Entre el hidrógeno y el oxígeno, el elemento central es el nitrógeno, ya que de él dependerá, de su estado de oxidación, dependerá el nombre que le daremos a este compuesto. Entonces observamos que tenemos más 1, más 5, menos 6. Esto, como lo definimos, esto va a tener una suma algebraica igual a 0. Entonces el punto crucial en esta fórmula de este compuesto, que es el ácido nítrico, ya de una vez les adelanto que usa el sufijo ico, y esto va a depender de que el nitrógeno tiene el estado de oxidación de más 5. Este compuesto entonces lo vamos a nombrar de esa manera, aplicando estas reglas. Entonces es importantísimo llegar al estado de oxidación o número de oxidación del elemento central a partir de los extremos, los cuales con el uso de la nomenclatura y la práctica de la nomenclatura vamos a ir aprendiéndolos de memoria. Ustedes, en lo que se van familiarizando con cada uno de estos átomos, cada uno de estos elementos, pues pueden usar su tabla periódica para irla consultando, pero la idea es cada vez depender menos de la tabla periódica. Vamos a un segundo ejemplo. Vamos a tener el ácido sulfúrico. Pues no sabemos cómo se nombra y estamos viendo cómo vamos a llegar al nombre de ácido sulfúrico. Observamos de nuevo el hidrógeno. Ya se nos va quedando que su número de oxidación va a ser más 1. El oxígeno, por estar en el grupo 6, será menos 2. Parto de ellos dos para llegar al número de oxidación del azufre, que será el que va a definir cómo nombramos esto, y lo vamos a nombrar como ácido sulfúrico. Esto es un adelanto. Entonces, observamos que hay 2 hidrógenos, multiplicamos el subíndice 2 por la carga más 1, esto da más 2. Tenemos 4 oxígenos, 4 por menos 2 es menos 8.
Entonces aquí tenemos dos números, más 2 y menos 8. Para que esto sea igual a 0, al hacer la suma algebraica, más 2 menos 8 nos hace falta un más 6. Entonces de esa manera llegamos al número de oxidación del azufre, que en este caso es más 6. Voy adelantando también que el oxígeno no siempre va a tener un estado de oxidación de menos 2. Van a haber otros tipos de compuestos en donde podría cambiar su número de oxidación. Vamos a este otro ejemplo. En este caso tenemos el rubidio. Ahorita nos parece extraño, pero pertenece también al grupo 1. Entonces, observamos que su estado de oxidación es más 1. Multiplicamos 2 por más 1 es más 2. Multiplicamos el subíndice 3 por menos 2 es menos 6. Aquí tenemos más 2 y menos 6. Lo que nos hace falta es un valor positivo de 4. Entonces, al poner el 4, inmediatamente hacemos la suma algebraica, más 2 más 4 menos 6. Esto va a ser igual a 0. Ya miraremos posteriormente el nombre de este compuesto. Esto va a ser un sulfito de rubidio. Un caso más complicado. Aquí tenemos que estar muy pendientes de los subíndices. Los subíndices, en este caso hay un 4 y un 2, tendremos que multiplicar el 4 por el 2, porque lo que está entre paréntesis se está repitiendo 2 veces. Tenemos que tener esa precaución. Vamos a observar el calcio. Es otro elemento sumamente común. Se encuentra en el grupo 2. Definimos que los elementos del grupo 2 tienen un estado de oxidación de más 2. Y en este caso hay 3 calcios. Entonces tenemos que multiplicar el 3 por más 2. Esto va a ser más 6. Ahora vamos al oxígeno. Siempre vamos a los extremos. El extremo del calcio y el otro extremo es el oxígeno. Nuestro punto crucial será llegar a establecer el número de oxidación del fósforo, ya que de él va a depender la fórmula de el nombre de esta fórmula. Entonces multiplicamos 4 por 2, 8, por 2, 16, llevamos 16 cargas negativas, 3 por más 2 más 6, la diferencia es de 10. Pero para establecer exactamente cuál es el número de oxidación del fósforo, entendemos acá que tenemos más 10, pero hay 2 fósforos. Miren, esto está 2 veces. Entonces el 10 lo tenemos que dividir entre 2. Esto me va a dar un número de oxidación de más 5. Entonces, vamos a ver ahora lo que denominaremos como compuestos binarios, y en este caso la combinación de dos no metales. Todos los compuestos binarios van a tomar la terminación uro en el primer elemento nombrado. Compuestos de este tipo contienen hidrógeno con otro no metal. Si dos no metales se combinan para formar solamente un compuesto, este se nombra escribiendo el nombre del segundo elemento con la terminación uro y ligados a ambos nombres con la preposición de. La fundamental. Ejemplo. Combinamos el hidrógeno con el cloro. El hidrógeno tiene una carga de más 1, el cloro y todos los elementos que se encuentran en el grupo 7, cuando son negativos, tienen un estado de oxidación de menos 1. Entonces, los combinamos y esto va a corresponder al cloruro de hidrógeno. El hidrógeno lo combinamos con el azufre.
Y entonces, arriba no hubo necesidad de indicarlo porque evidentemente tenemos un hidrógeno y un cloro, es una combinación, una relación de 1 a 1. Pero ya aquí abajo vamos a ver otro principio fundamental. Es que los números de oxidación los vamos a cruzar. El -2 del azufre pasará a ser el subíndice del hidrógeno y el +1 del hidrógeno pasará a ser el subíndice del azufre. Pero en la fórmula no nos interesa la carga. Yo no voy a escribir aquí azufre con subíndice +1 y el hidrógeno con subíndice -2 porque las cargas no me interesan. Sino que en la fórmula lo que me interesa es la relación de combinación. Si el azufre es -2, significa que se puede combinar con 2 hidrógenos. Entonces, para eso tenemos que cruzar los estados de oxidación. -2 al hidrógeno y el 1 que no se pone al azufre. Entonces, finalmente, al azufre le vamos a dar el sufijo uro. Y aquí tal vez observamos también que hay otra situación rara. Es que estamos utilizando una designación en latín sulfur. No decimos, como es azufre, azufruro, sino que diremos sulfuro, derivado del latín. Y es que antiguamente en la ciencia se usaba todavía mucho digamos, el latín, el griego, para indicar nombres. Y entonces esto se generalizó tanto su uso que todavía se mantiene. Entonces, insisto, no lo vamos a nombrar como hubiera sido lo normal, decir azufruro, sino que diremos sulfuro, derivado de sulfur. Y así vamos a ir encontrando otras situaciones de nombres derivados del latín. Tenemos ahora lo que corresponde al sistema estequiométrico. Para otros compuestos binarios de este tipo, donde más de un compuesto binario puede formarse a partir de 2 elementos, se utilizan los prefijos griegos. De nuevo hacemos uso algo del griego que aparecen en la siguiente tabla. Ese sistema corresponde al sistema estequiométrico. Entonces, para indicar 1, usamos el prefijo mono, 2-di, 3-tri, 4-tetra, 5-penta, 6-hexa, 7-hepta, 8-octa, 9-nona y 10-deca. El prefijo mono no se usa con el primer elemento. Por ejemplo, monóxido de monocarbono. Entonces, el monocarbono, el mono se omite y únicamente se indica monóxido de carbono. En este caso sería un dióxido de monocarbono. Dióxido porque son 2 oxígenos y monocarbono porque es un carbono, pero de nuevo, como está indicado y es regla, que el segundo mono se omite. Entonces solo queda dióxido de carbono. Se acepta también el uso de números romanos para indicar los estados de oxidación de los elementos más positivos. Esto corresponde a lo que se conoce como sistema Stock, que es el más recomendado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Por ejemplo, esto lo vamos a nombrar genéricamente como un óxido. Cuando un no metal se combina con oxígeno en el sistema Stock, lo vamos a nombrar como un óxido. Entonces,
Esto va a ser un óxido de carbono 2. El oxígeno sabemos que es menos 2. El carbono acá es más 2. Al cruzarlos me va a quedar C2 o 2. Ya como lo que nos interesa es la relación mínima de combinación, entonces simplificamos el C2O2 a simplemente CO. Y entonces indicamos acá con números romanos el estado de oxidación del carbono, que es 2. Este nombre es lo último propuesto por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, pero no es lo más utilizado. El segundo caso. Aquí tenemos un carbono 4 y un oxígeno menos 2. Hemos cruzado de nuevo las dos cargas eléctricas. Al oxígeno le correspondería el 4 y al carbono el 2, pero luego tenemos que simplificar. Acá hubiese quedado C2 o 4, pero como lo simplificamos a la mínima relación de combinación, nos va a quedar como CO2. Entonces lo nombramos como un óxido de carbono 4. Entonces es cabalmente lo que indica la regla, que aquí para el carbono hay dos posibilidades. Y entonces para poderlas diferenciar, en el caso del sistema Stock, tenemos que hacer uso de numerales romanos para indicar el estado de oxidación del que es positivo. Ahora vamos al sistema clásico, sistema antiguo, que es el más utilizado. El sistema clásico, que todavía se utiliza bastante, toma en consideración a los óxidos de no metales que puedan reaccionar con el agua para formar ácidos. ¿Qué significa esto? Estos óxidos de no metal, óxidos ácidos, se nombran como anhídridos. Por ejemplo, el CO2, que es un dióxido de carbono, un óxido de carbono 4. En el sistema clásico observamos que el CO2 puede reaccionar con el agua y entonces va a formar un compuesto ternario que va a ser un oxácido. También lo podemos nombrar como oxiácido, y en este caso va a ser el ácido carbónico. Para constituir la fórmula del ácido carbónico, aquí vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar una estructura de hidrógeno, no metal, oxígeno. Entonces, al observar aquí yo del lado izquierdo que hay dos hidrógenos, ponemos 2, hay un carbono y luego 3 oxígenos. Para poder entender esto a cabalidad, pues es necesario lo que normalmente ha ocurrido cuando se mira una clase de nomenclatura, es que previamente se ha estudiado el enlace químico y ya se sabe cuál es la estructura de Lewis de los compuestos. Entonces ya es más fácil entender el por qué razón lleva esta distribución. El carbono es el elemento central. Los oxígenos, que son 3, se ubican alrededor del carbono, y los hidrógenos en la estructura de Lewis, los hidrógenos van enlazados al oxígeno. Entonces, pues ahorita lo que estamos viendo es que el dióxido de carbono lo podemos nombrar como un anhídrido carbónico por el hecho de que sabemos que puede reaccionar con el agua. La duda entonces para ustedes jóvenes que están estudiando es cómo saber cuándo podremos nombrar como anhídrido y cuándo no. Entonces eso lo vamos a considerar ya dentro de un momento. A continuación se presenta entonces una tabla
en la cual se indica cuáles son los metales que pueden formar anhídridos y sus correspondientes números de oxidación. Esta tabla va a ser fundamental manejarla, porque si nosotros no sabemos quién puede reaccionar con agua y quién no, entonces nos miraremos en un problema muy serio, porque no podremos nombrar por el sistema clásico. Esta tabla va a ser fundamental. Vamos al lado de los no metales. Vamos observando que el boro va a formar anhídridos cuando tiene un estado de oxidación de +3. El carbono forma anhídridos únicamente cuando tiene un estado de oxidación de +4, y la misma situación será con el silicio. Por lo tanto, si tuviésemos un carbono +2, no podría formar anhídridos, sino que estamos siendo claros que tiene que tener un estado de oxidación de +4. Los elementos del grupo 5, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, todos perteneciendo a la misma familia, van a tener la misma situación. Vamos a excluir unos estados de oxidación que generen algunos compuestos que no son como que que no tienen un uso muy frecuente. Por ejemplo, el caso del nitrógeno. Vamos a usar los estados de oxidación que son los que más se utilizan, que será +3 y +5, y lo mismo el fósforo, el arsénico y el antimonio. Y de aquí vamos adelantando una situación que va a ser fundamental, que habrá un número menor, que en el caso del grupo 5 es +3, y un número mayor que en este grupo es +5. Ya si es el menor o es el mayor, esto va a incidir en qué sufijo es el que tendremos que usar posteriormente para nombrar compuestos ternarios que sean oxiácidos o que sean oxisales. El grupo 6. Aquí quitamos el oxígeno, porque ya vimos que el oxígeno solo va a ser -2, normalmente cuando se escribe el lado derecho, con pocas excepciones, como el caso de unos compuestos que miraremos posteriormente, que son los peróxidos. Entonces, el estado de oxidación menor para el grupo 6 es +4 y el mayor es +6. Entonces aquí tenemos azufre, selenio y telurio. En el grupo 5 lo más frecuente que encontremos es compuestos ternarios, oxiácidos y oxisales, que ya las definiremos posteriormente, de nitrógeno y fósforo. No va a ser muy común encontrar de arsénico y antimonio, aunque aplicaríamos la mismísima regla. En el grupo 6, lo más común es encontrar oxiácidos y oxisales de azufre. No es frecuente encontrar de selenio y telurio, aunque aplicaremos la misma regla. Los oxiácidos y oxisales del grupo 7, aquí se nos complica la cosa un poquito. Vamos a usar de referencia el cloro, al cual se le asignan los estados de oxidación, que van a ser 4, y eso es lo excepcional. Los estados de oxidación de +1, +3, +5 y +7. En los otros, que son el bromo y el yodo, el flúor no aparece, porque el flúor tiene una situación muy especial, que es muy negativo. Por lo tanto, soportar cargas positivas no va a ser muy estable desde el punto de vista de la constitución de las fórmulas. Entonces vamos a tener que el bromo y el yodo, y nos damos cuenta que no tienen los 4 estados de oxidación, pero lo mismísimo que diremos para el cloro, lo diremos para el bromo y el yodo, aunque el bromo tenga estados de oxidación de +1, +3 y +5, y el yodo tenga +1, +5 y +7. Lo mismísimo que diremos para el cloro, diremos
para el bromo en los estados de oxidación que tengan y también para el yodo. Como el no metal puede presentar distintas valencias, se hace necesario distinguir con nombres diferentes los distintos tipos de combinaciones. Entonces, vamos observando que la valencia del no metal, si es 1 o 2, el nombre que daremos al anhídrido será hipooso. Si es 3 o 4, daremos oso. Si es 5 o 6, daremos ico. Y si es 7, daremos per-ico. Prefijo per y sufijo ico. En el caso del carbono y el silicio, que tiene un estado de oxidación o valencia de +4, y el boro, que tiene una valencia o estado de oxidación de +3, aquí me permito aclarar que valencia, número de oxidación, estado de oxidación, pues todos estos términos se van refiriendo a la carga eléctrica que tiene el elemento, ya sea solito o cuando está formando parte de algún compuesto. A todos ellos se les da exclusivamente la terminación ico. Los anhídridos se nombran con la palabra anhídrido y con la terminación correspondiente de acuerdo con su valencia. Entonces observemos unos casos. Vamos a tener el anhídrido brómico. El bromo está usando +5 y el oxígeno está usando -2. Entonces, de acuerdo a la regla, al bromo le tenemos que dar el sufijo ico. Vamos observando que, de acuerdo a lo que mencioné anteriormente, tenemos que cruzar las cargas. El 2 del oxígeno pasa a ser subíndice del bromo y el 5 del bromo pasa a ser subíndice del oxígeno. En el entendido, de nuevo, que no nos interesa el signo, sino que únicamente esto nos va a dar la relación de combinación. Entonces lo nombramos como anhídrido brómico, porque tenemos la certeza que reacciona con el agua para poder formar el ácido brómico. El anhídrido sulfuroso. El azufre, por estar en el grupo 6, vimos que tiene dos números de oxidación, +4 y +6. Entonces, en este caso está usando el menor, que va a ser +4. El oxígeno -2, los dos los cruzamos. 4 subíndice del oxígeno, 2 subíndice del azufre, y entonces lo simplificamos y nos queda SO2. Entonces lo vamos a nombrar como anhídrido sulfuroso. El anhídrido periódico, el yodo -7, oxígeno -2, entonces al cruzarlos me va a quedar I2O7. Está usando el yodo, el mayor de todos. Cuando dijimos en el caso del cloro, que tenía 4, per-ico sería para +7, entonces esto me va a quedar como anhídrido periódico. Y el anhídrido bórico, vamos observando que el boro tiene el estado de oxidación de +3, el oxígeno tiene estado de oxidación de -2, entonces los cruzo y me queda B2O3, y corresponde al anhídrido bórico. Dada la fórmula, ahora vamos a indicar el nombre. Br2O3. Entonces aquí está usando el bromo, el estado de oxidación de +3. Se reconoce que es un anhídrido inmediatamente porque tiene un no metal, que es el bromo,
y el oxígeno. Para calcular la valencia del no metal se procede así. Se multiplica 3, que es el subíndice del oxígeno, por menos 2, que es su valencia. El producto con signo cambiado se divide entre el subíndice del metal, que es 2, o sea, más 6 dividido entre 2, esto es igual a 3. Y como el no metal funciona con valencia más 3, le corresponderá la terminación oso. El nombre final entonces será anhídrido bromoso. Pues volvemos a hacer otro ejercicio. Ahora es CO3. De nuevo reconocemos que es un anhídrido, ya que posee el no metal azufre y oxígeno. La valencia del no metal es 3 multiplicado por menos 2 es menos 6. Más 6 dividido entre 1, esto es igual a 6. Como tiene valencia más 6, le corresponde la terminación ico. El nombre final será entonces anhídrido sulfúrico. Ahora este otro ejemplo, Br2 o 7. De nuevo es un anhídrido. La valencia de no metal, 7 por menos 2 es menos 14. 14 dividido entre 2 es 7. El nombre final es anhídrido perbrómico, el bromo usando la mayor. CO2 es un anhídrido, lo volvemos a reconocer. La valencia del no metal, 2 por menos 2 es menos 4, más 4 dividido entre 1 es 4. El nombre final es anhídrido carbónico. Vamos a tener algunas excepciones. Algunos compuestos binarios de dos no metales tienen nombres comunes como agua para H2O y amoníaco para NH3. El amoníaco es una excepción a la regla general de que la parte más positiva se escribe primero. El nitrógeno es el negativo y el hidrógeno es positivo y va al revés. Vamos ahora a compuestos binarios de metal con no metal. Hay dos tipos de metales que debemos considerar. Metales con número de oxidación fijo, solamente 1, y metales con número de oxidación variable, más de 1. Los metales con número de oxidación fijos. El hecho de que tengan número de oxidación fijo significa que es único. Son los de los grupos 1A, 2A, además del zinc, aluminio y la plata. Pueden haber otros, pero digamos que estos son los más comunes. Y estos los tendríamos que retener de memoria. Diremos que lo más frecuente es que los metales que tienen un número de oxidación fijo son grupo 1A, 2A, además de aluminio, que es más 3, zinc, que es más 2, y la plata, que será más 1. Esos son los más comunes, por lo tanto debemos aprendérnoslos de memoria. Los nombres de estos compuestos se escriben como aparecen en los siguientes ejemplos sin usar ningún prefijo. Y tendremos también metales con número de oxidación variable. De una manera práctica se puede decir que excepto para los metales que ya aprendimos,
1A, 2A, aluminio, zinc y plata, todos los demás tienen número de oxidación variable. Si el metal tiene número de oxidación variable, esto debe ser indicado en el nombre. Por ejemplo, yoduro de potasio. Potasio más 1, yodo menos 1, se cruzan, entonces me queda Ki. Sulfuro de plata. Ya vamos a ir memorizando que la plata es más 1. Son los más comunes. Aluminio más 3, zinc más 2, plata más 1. La plata más 1, el azufre menos 2, entonces será un sulfuro de plata. Antes se nombraba como un sulfuro, bueno, la plata se le daba el nombre argentum, pero eso ya prácticamente ya es un poco anticuado. Mejor ya ni lo menciono. El fluoruro de calcio. Calcio más 2, flúor menos 1, entonces me queda CaF2. Cuando es oxígeno, dijimos que genéricamente se nombra como un óxido, no como un oxigenuro. Óxido de bario. El bario más 2, oxígeno menos 2, los cruzo, me queda Ba2O2 y luego simplifico. Normalmente voy a simplificar. En algún momento puede haber alguno que no sea necesario simplificar. Los hidruros. Este es un caso de excepción del hidrógeno. Porque dijimos que normalmente el hidrógeno es positivo, pero en los hidruros es negativo. Entonces me queda magnesio más 2, hidrógeno menos 1, los cruzo, ya me queda MgH2. Nitruro de calcio. El calcio más 2, el nitrógeno que está en el grupo 5, cuando es negativo será menos 3. Los cruzo y entonces me queda Ca3N2. Seleniuro de bario. El bario más 2, el selenio, está en el mismo grupo que el azufre. Entonces tiene estado de oxidación de menos 2. Entonces me queda Ba2Se2, que lo simplifico. El hecho de estar simplificando ahorita solo es por cuestiones de aprendizaje. Pero ya después, directamente aquí, vamos, que este sería Ba2Se2. Eso ya ni lo escribimos, sino que ya ponemos la fórmula final. Fosfuro de potasio. El fósforo, menos 3, el potasio más 1, los cruzo, me queda K3P. Ahora vamos a metales con estado de oxidación variable. Hay dos sistemas que se deben considerar: el sistema clásico y el sistema Stock o sistema numeral romano. El sistema clásico se utiliza para metales con dos estados de oxidación. Usa el sufijo oso para el menor estado de oxidación e ico para el mayor. También usa los nombres latinos ferroso y férrico para el hierro. En este caso se hace referencia a ferrum, que significa hierro. Cuproso y cúprico para el cobre. Esto viene de cuprum. No decimos cobroso o cóbrico. Estanoso y estánico para el estaño. Plumboso y plúmbico para el plomo.
no decimos plomoso o plómico, sino que viene de plumbum. Y el sistema Stock o sistema numeral romano es un sistema más preciso, ya que se indica el número de oxidación real del metal con números romanos entre paréntesis inmediatamente después del nombre del metal. El sistema estequiométrico prácticamente no se usa en este tipo de compuesto. Considere los siguientes ejemplos de los nombres de algunos cationes comunes utilizando ambos sistemas. Cobre más 2, cuproso o cobre 1. Perdón. Cobre más 1 es cuproso o cobre 1. Cobre más 2 es cúprico o cobre 2. Hierro más 2 es ferroso o hierro 2. Hierro más 3 será férrico o hierro 3. El menor oso, el mayor ico. Entonces, el caso del hierro. El hierro más 3, oxígeno menos 2, los cruzo, me queda F2 o 3. Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar? Pues tengo que poner atención en el estado de oxidación del hierro, que es el mayor. Entonces, en el sistema Stock, diremos óxido hierro 3, ahí no hay problema. Pero en el sistema clásico tenemos que advertir que es el mayor, entonces usaremos el sufijo ico, será óxido férrico. Platino más 2, oxígeno menos 2, al final me queda PTO. El sistema Stock, óxido de platino 2, no hay problema. Pero fíjense que ahorita, ¿cómo saber si el platino está usando el menor o el mayor? El platino ya no es común. Ahí no hay más que tener la tabla periódica a la mano. Y les pido que por favor tratemos de utilizar la mejor tabla periódica, que es la tabla periódica Sargent-Welch. Entonces tendríamos que revisar en la tabla cuál es la situación de platino. Y ahí nos daríamos cuenta que está usando el menor estado de oxidación. Por lo tanto, será óxido platinoso. El caso del estaño. Estaño más 2, oxígeno menos 2. Lo simplificamos, me queda SNO. Otra vez, ¿qué pasa con el estaño? En el sistema Stock, pues miramos que no hay problema. Óxido de estaño 2. Pero el sistema clásico, pues otra vez, ¿qué pasa? Al mirar la tabla periódica nos damos cuenta que el estaño tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 4, y en este caso está usando más 2, por lo tanto será oso. Entonces escribimos como óxido estanoso. Cuando se usa el estaño, algunas veces aquí se pone doble N, otras veces aparece en la literatura solo una N, y eventualmente podríamos encontrar una ñ, estañoso. El caso del cobre con el cloro. Cobre más 2, cloro menos 1, escribimos CuCl2. Sistema Stock, no hay problema. Es un cloruro de cobre 2. Y el sistema clásico, pues va a ser un cloruro cúprico. Ya miraríamos que el cobre tiene dos estados de oxidación. Tenemos que tener la tabla periódica a la mano. Entonces nos daríamos cuenta que los estados de oxidación registrados en la tabla es más 1 y más 2. Y en este caso está usando el mayor. Entonces será ico, el sufijo que tenemos que usar. Ahora, vamos al revés.
bromuro de mercurio 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y el sistema clásico será un bromuro mercúrico. Pues de nuevo, al ser el mercurio un elemento no tan común, tenemos que tener nuestra tabla periódica. Y ahí nos damos cuenta que si usamos el sufijo ico, de los dos estados de oxidación que tiene reportados el mercurio en la tabla, que es más 1 y más 2, estamos usando el mayor. Entonces me queda Hg2Br-1 y al final HgBr2. El caso del oro. Y aquí de nuevo usamos la designación aurum, que significa oro. No vamos a decir ni oroso ni órico, sino que auroso o áurico. En este caso el oro está usando más 3. Entonces en el sistema stock de nuevo no hay problema. Sulfuro de oro 3. Pero en el sistema clásico, pues al ver en la tabla periódica que está usando el mayor, le tendremos que nombrar como sulfuro áurico. Vamos ahora al caso del fosfuro de titanio 4. Otra vez no sabemos cuál es la situación del titanio. Por lo tanto, en el sistema stock pues no hay inconveniente. Le pongo esta oxidación de 4, fósforo menos 3 por estar en el grupo 5. Y entonces me queda Ti3P4. Y el sistema clásico, pues otra vez no sabemos cuál es la situación del titanio. Al tener la tabla periódica a la mano, vamos observando que será un fósforo titánico. Está usando el mayor. Vamos al siguiente. El manganeso más 2, el cloro menos 1, escribimos como MnCl2. Y con el manganeso vamos a encontrar una situación excepcional. Que en el sistema stock pues no hay inconveniente. Simplemente decimos cloruro de manganeso 2. Pero en el sistema clásico no tiene nombre. Porque cuando nosotros observamos en la tabla periódica, por favor, observen en su tabla periódica, busquen el manganeso, se van a dar cuenta que tiene más de 2 estados de oxidación. Entonces el sistema clásico queda restringido únicamente para todos aquellos que tienen 2 estados de oxidación. Cuando es más, ya no se puede nombrar por el sistema clásico. Vamos ahora al caso de los peróxidos, que es un caso de excepción para el hidrógeno. Perdón, para el oxígeno. Los peróxidos son sustancias que presentan un enlace oxígeno-oxígeno y que contienen el oxígeno en estado de oxidación de -1. Esta es una cosa un poco rara. La fórmula general de los peróxidos es metal más el oxígeno. Voy a escribir el oxígeno entre paréntesis 2, vamos a poner subíndice 2. El oxígeno es -1, pero ya los 2 oxígenos -1 me van a dar una carga de -2. Esto aquí se mira un poco raro, pero ya ahorita que escribamos uno de los ejemplos vamos a entender más qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, uno de los peróxidos más comunes, los peróxidos en sí no son muy frecuentes, no es muy frecuente que los encontremos, pero hay uno que sí es sumamente conocido, lo que conocemos como agua oxigenada, que se usa cuando hay alguna herida. Aquí observamos entonces que son 2 oxígenos, pero cada oxígeno es -1. Y eso es lo que me va a dar la neutralidad de carga. Porque si cada oxígeno es -1, 2 por -1 es -2,
y 2 hidrógenos por más 1 es más 2. Entonces esto es eléctricamente neutro. Entonces nosotros el anión peróxido lo vamos a escribir como O2 y por favor entendamos que cada oxígeno es menos 1, pero globalmente el O2 es menos 2. Otros compuestos que se nombran como binarios. Hay otros pocos compuestos que toman la terminación uro, al igual que los compuestos binarios, por ejemplo. Compuestos de amonio. El amonio es NH4+. Cuando se estudió el enlace químico se miró que el nitrógeno forma un enlace covalente dativo con un hidrógeno y a raíz de eso adquiere carga positiva. Es muy difícil entender la nomenclatura si no se ha estudiado anticipadamente el enlace químico. En estos el ion amonio actúa como un simple ion metálico, es decir, un catión poliatómico. Entonces, cloruro de amonio. El amonio totalmente, el nitrógeno y los 4 hidrógenos tienen una carga más 1, el cloro menos 1. Diremos que las cruzamos, el 1 de cloro pasa a ser subíndice del amonio, pero como el amonio es poliatómico, tenemos que poner paréntesis, entonces me queda de esta manera. Ya sabemos que los subíndices 1 se deben sobreentender, entonces se tienen que quitar. Si yo quito el 1 acá, entonces ya no hace falta el paréntesis y entonces se simplifica a NH4Cl. El sulfuro de amonio, ahora el amonio más 1, el azufre menos 2. El 2 del azufre pasará a ser subíndice del amonio y entonces quito el 1 del azufre y entonces finalmente me queda NH4 paréntesis 2S, sulfuro de amonio. Los cianuros, por ejemplo, cianuro de sodio. El cianuro es un anión poliatómico. La combinación de carbono con nitrógeno, esto va a tener carga menos 1. Entonces, si todo el cianuro es menos 1 y el sodio es más 1, pues lo pondría así. Aquí, pues creo que me hace falta paréntesis para que quede más claro, pero la idea es que es un cianuro y un sodio. Entonces, finalmente me queda NaCN. Ustedes pueden agregar acá los paréntesis para que quede más claro, pero al final el paréntesis se tiene que quitar porque tiene subíndice 1. Cianuro cúprico o cianuro de cobre 2. El cobre usando el mayor estado de oxidación. Entonces, todo el cianuro es menos 1, el cobre más 2. El 2 del cobre pasa a ser subíndice del cianuro. Aquí sí ya no puedo quitar el paréntesis. Entonces me queda CuCN2. Vamos a los ácidos binarios. Las sustancias que producen iones hidrógeno en solución se dice que son ácidos. Un compuesto binario formado de hidrógeno con un elemento más electronegativo, no metal, puede actuar como un ácido binario. Por ejemplo, cuando el gas cloruro de hidrógeno, HCl, es puesto en solución acuosa, forma lo que se conoce como ácido clorhídrico. Entonces, aquí es importante la siguiente advertencia. El cloruro de hidrógeno como compuesto binario es gas. Pero cuando el gas se hace burbujear en agua, inmediatamente esto se va a nombrar como ácido clorhídrico. Cuando ustedes sean evaluados, y si yo eventualmente les pusiera esta fórmula o esta otra, es importante que ustedes se den cuenta del estado físico. Porque si pongo G, que es gas, forzosamente tiene que ser nombrado como cloruro de hidrógeno.
Y si pongo AC, significa que está disuelto en agua. Entonces tiene que ser nombrado como ácido clorhídrico. Entonces, hidrógeno más bromo produce HBr. Este será bromuro de hidrógeno o ácido bromhídrico. Hidrógeno más azufre produce H2S. Será sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. Hidrógeno más cianuro forma HCN. Será cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico. Y vamos casi concluyendo esta clase. Vamos a ver los hidróxidos. Estos son compuestos que contienen el grupo hidroxilo. Son comúnmente llamados bases, álcalis o simplemente hidróxidos. Para escribir la fórmula correcta debe recordarse que el grupo hidroxilo tiene una carga de -1. Es de nuevo un anión poliatómico, constituido por oxígeno e hidrógeno. Los dos tienen carga -1. Por ejemplo, hidróxido de sodio. El sodio +1, todo el grupo hidroxilo es -1. Para entender más cómo se constituyen las fórmulas, usamos esta representación que realmente, si yo les preguntara a ustedes cuál es la fórmula del hidróxido de sodio y ustedes me ponen como conclusión esta fórmula que está aquí en medio, eso no es correcto, porque el 1 se sobreentiende y como se sobreentiende no hace falta escribir paréntesis. Entonces esto se usa únicamente como un medio didáctico para entender cómo se constituye la fórmula, pero sería incorrecto dejarlo así. Entonces solo ponemos Na o H. El hidróxido de calcio, el calcio +2, todo el hidroxilo -1, los cruzo y entonces me queda CaOH2. El hidróxido de hierro 3, el hierro +3, el hidroxilo -1, cruzo los estados de oxidación y finalmente me queda como Fe paréntesis OH, cierro paréntesis 3. El hidróxido de estaño 4, el estaño +4, el hidroxilo -1, vuelvo a hacer la misma situación. Y finalmente me queda SN paréntesis OH4. Y llegaríamos a los ácidos ternarios y sus sales. A partir de este momento, pues concluiríamos esta primera clase, que la pretendo dividir en dos, para que les sea más fácil su estudio y no hacer un video demasiado largo. Jóvenes, entonces ha sido esta clase un esfuerzo para tratar de proveerles lo mejor para la comprensión de la nomenclatura. Es importante que ustedes tengan en mente que esto definitivamente que hay que sentarse, practicar, ejercitar. Ya yo acá en el aula virtual les iré poniendo algunas actividades para que ustedes las desarrollen en función de poder nombrar, que a partir de la fórmula ustedes me den el nombre o a partir del nombre que ustedes me den la fórmula, y ustedes se van a ir autoevaluando para ver si han ido comprendiendo. Pero esta clase que viene tiene un tiempo ahorita de grabación más o menos de 1 hora. Es una como píldora de multivitamínica, está todo concentrado. Pero esto es de ir pausando el video, ir estudiando, ir escribiendo, tener tabla periódica en mano, ir revisando las reglas, las tablas fundamentales que hay que ir aplicando, en donde está descrito quiénes pueden formar esto, quiénes pueden formar otro, cuáles son los sufijos, etcétera, cuáles son los prefijos. Todo eso hay que tenerlo en la mente para poderlo hacer operativo. Entonces, un placer estar con ustedes virtualmente. Tengo la confianza de que ustedes van a poner todo de su parte
para poder hacer efectivo el aprendizaje de la nomenclatura inorgánica. Un gusto, jóvenes. Ya entonces pondré el segundo video como conclusión de la clase de nomenclatura.